entrevista. Tenemos después una más, Javier, Jaime y Luisa, ponlo con Eduardo Maruri, candidato presidencial por Centro Democrático, pero me parece que por todo lo que estamos y hemos hablado del fenómeno del niño, somos el medio que más hablamos, más responsables del tema, debe comenzar la entrevista. Luisa, que estaba esperando, luego Javier y Jaime, ellos van a hacer la entrevista. Por favor, a 2 preguntas por cabeza para hacerlo dinámico, querida Luisa. Gracias mi querido Eduardo. Qué gusto que nos acompañe, comandante. Gracias por estar con nosotros. Como director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, que está conformada por varios países por donde cruza el Pacífico, seguramente están haciendo monitoreos permanentes de la temperatura del mar. Esto a propósito de este informe de la NOAA que hace prever o pronosticar un severo fenómeno del Niño como nunca antes visto. ¿Qué dicen esos estudios? Bueno, muchas gracias por la Encantado, oportunidad. comandante. Muchas gracias por poder justamente informar a la comunidad y de pronto aclarar ciertos conceptos, informar ciertos criterios que quienes trabajamos en esto en el día a día pues los manejamos, y nos da mucho gusto poder comunicarlos a la comunidad, a la ciudadanía, a través de medios, por supuesto, como ustedes, que nos permiten y nos dan esta oportunidad. ¿Será tan severo y tan terrible como se ha dicho? Justamente eso es lo que sería importante, como indico, puntualizar. Nosotros, la Comisión Permanente del Pacífico Sur, efectivamente, somos un organismo internacional, funciona aquí en Guayaquil, y yo estoy delegado como director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros por parte del Estado ecuatoriano en esa comisión, y está conformado por Colombia, Ecuador, Perú y Chile, y coordinamos los trabajos de investigación oceanográfica de los institutos oceanográficos, meteorológicos y pesqueros de estos 4 países. Y en ese sentido, pues monitoreamos todas las condiciones del océano. Evidentemente, el tema de la temperatura del mar, el tema del nivel medio del mar, el tema, todo lo que tiene relación con el evento del Niño es un tema muy importante en este momento, de gran trascendencia y, por supuesto, de mucha importancia global. Y aquí vale la pena aclarar ciertos conceptos, como indicaba inicialmente. El tema del evento del Niño es un evento climático global. No es un evento que únicamente nos afecta a nosotros en las costas de Sudamérica. Si bien es cierto, el impacto lo recibimos directamente por el incremento de la temperatura, la alteración que se genera por efectos del incremento de la temperatura del mar en el Océano Pacífico es mundial. Todos los diferentes continentes tienen una cierta afectación distinta, por supuesto, en cada uno de ellos por el evento del Niño. Y por ese motivo, los organismos internacionales, como la NOAA, por ejemplo, de Estados Unidos, la Organización Meteorológica Mundial y muchos otros organismos generan justamente estos pronósticos que nos ayudan, evidentemente, a través de modelos numéricos, a través de monitoreos satelitales, de boyas en el océano, nos ayudan a saber cuáles van a ser las condiciones que vamos a tener a futuro, ya que esto, como indico nuevamente, es un evento climático global. Ahora, puntualmente, ¿qué es lo que se pronostica? Cuando nosotros hablamos de un pronóstico de un evento del Niño, lo que estamos pronosticando es un incremento de las temperaturas del océano, puntualmente en el Océano Pacífico Central. Tenemos que comprender que el Océano Pacífico es el océano más grande del planeta, cubre el 40% aproximadamente de la Tierra, únicamente el Océano Pacífico. Entonces, obviamente, un calentamiento importante en este océano afecta el clima en todo el mundo. ¿Y cuál va a ser el efecto para Ecuador? Justamente, esta alteración de la temperatura del mar en el Pacífico Central, que queda aproximadamente a 6.000 kilómetros de la costa del Ecuador, es lo que se pronostica normalmente a través de estos organismos internacionales. Nosotros, la Comisión Permanente del Pacífico Sur, los institutos oceanográficos de los países de la costa del Pacífico, de la costa sudamericana del Pacífico, monitoreamos lo que sucede frente a nuestras costas. ¿Qué es lo que vamos a tener nosotros? Nosotros en este momento ya sabemos que existe una muy alta probabilidad, estamos hablando más de un 90% de probabilidad, que este calentamiento también afecte directamente a la costa sudamericana. La temperatura del mar. La temperatura del mar va a incrementarse definitivamente por encima de los valores que normalmente tenemos para la época. Mucho se habla sobre que el evento arranca ahora, ya en junio, julio, porque el pronóstico justamente indica eso. Ese incremento de la temperatura, si bien va a comenzar poco a poco a sentirse justamente a través de esos meses, cuando va a tener una mayor implicación, una mayor importancia, va a ser conforme nos vayamos acercando hacia el final del año. No es como un interruptor de luz, no arranca en el mes de junio y automáticamente el océano se calienta. ¿Y con qué consecuencias? Va poco a poco. El incremento de la temperatura del mar, sí. Perdón, ingeniero, pero esto es una buena noticia porque significa que ni julio, ni agosto, ni septiembre, ni octubre, a veces hasta noviembre, no son meses lluviosos, pues. Bueno, sí, en realidad no se esperaría que tengamos precipitaciones fuertes a lo largo de estos meses. ¿Qué es lo que sí se puede prever? Vamos a tener un incremento de la temperatura del mar por encima de los valores normales.
Eso es claro. De hecho, ya lo tenemos en este momento. Ok. En este momento la temperatura del mar para esta época del año está aproximadamente entre 2 y 3 grados por encima del valor que debería estar para esta época del año. Conforme vaya avanzando el año, normalmente la temperatura disminuye más. Va a disminuir, pero no tanto como normalmente lo hace en los años posteriores. ¿Qué consecuencias va a tener esto? Seguramente temperaturas más altas en el aire, que ya lo sentimos ahora. Calor, mucho el calor, la humedad, por supuesto, hay espantoso. bastante humedad. Y la ocurrencia de precipitaciones eventuales en diferentes puntos, principalmente del litoral. También en la zona interandina, pero principalmente en el litoral. ¿La pesca se va a alejar? La pesca se altera, no necesariamente Ok. se aleja. Las condiciones del océano, evidentemente la temperatura más alta del mar, hace que ciertas especies migren, desaparezcan de nuestras costas, pero otras especies, al contrario, se incrementan en su abundancia. Por ejemplo. El camarón, el dorado normalmente incrementa, pero especies como sardinas, por ejemplo, antes se pescaba anchoveta acá en Sí. las costas del Ecuador, ya no, eso hace algunos años, pero justamente esas especies son las que migran y desaparecen de la costa. Entonces, eso es muy importante, los pescadores lo conocen perfectamente y saben bien que cuando tenemos estos eventos hay que aprovechar los recursos que sí van a estar presentes y evidentemente pues esto afecta un poco, claro, afecta un poco el tipo de pesca, el arte de pesca que normalmente se maneja. Javier Segarra, por favor, adelante usted y luego Jaime Velázquez. Gracias, Eduardo. Ingeniero, ¿cómo le va? Buenos días. Esta mañana dialogaba con el secretario del Servicio de Gestión de Riesgos. La situación es bien complicada en 17 provincias de nuestro país. Son 147 cantones que podrían verse afectados y la mayoría de esos cantones tienen a sus parroquias en el lado netamente de producción, llámese agrícola o acuícola, las que se verían afectadas. Entonces, me imagino que ustedes deben tener un contacto con la Secretaría Nacional o con el Servicio de Gestión de Riesgos, porque este es un trabajo no solo de ustedes como institución, no solo del Servicio de Gestión de Riesgos, sino también, y aquí juega un papel fundamental, mi querido ingeniero, de los gobiernos autónomos descentralizados. Ojo con eso, porque esto no es que me llovió, me inundé y ahora sí aparezco como alcalde. Es antes y el trabajo debe ser de manera conjunta entre todos los organismos, ingeniero. Bueno, justamente en ese empeño siempre se busca alertar en este tipo de eventos que nos permiten de tener un cierto tiempo de aviso, alertar con suficiente oportunidad para que las diferentes autoridades, evidentemente gobierno central, gobiernos descentralizados, pero también la industria, los ciudadanos, la comunidad en general, sepa que esta situación se puede presentar y cuáles son las medidas que hay que tomar. Tenemos, como indicábamos, el conocimiento de que vamos a tener este incremento en la temperatura del mar. Tenemos el conocimiento de que esto seguramente va a empatar con la estación lluviosa normal del litoral ecuatoriano. Cuando en la costa del Ecuador llueve con normalidad, llueve y llueve bastante. No tenemos nosotros una época lluviosa suave, por así decirlo, o tenue. Siempre tenemos una época lluviosa intensa. Con un evento de esta naturaleza, probablemente las precipitaciones sean mayores a lo normal. Ahora, ahí sí quiero puntualizar algo muy específico. El evento El Niño se pronostica sobre la temperatura del mar. No necesariamente va a estar acompañado de precipitaciones intensas. Para poder pronosticar esa parte, la parte de las precipitaciones, necesitamos de estar un poco más cerca de la época en la que se van a presentar las lluvias. De la época de lluvias. Exactamente. En este momento, en el mes de junio que estamos iniciando el día de mañana, todavía no podemos decir cuál va a ser la intensidad de las precipitaciones que se van a presentar a fin de año, si se va a adelantar la época de lluvias, si se va a presentar con un incremento de cuánto por ciento, porque todavía es muy temprano en el año. Lo que sí sabemos, porque los modelos numéricos sí nos lo permiten, es saber que la temperatura del mar se va a afectar con una probable afectación a las lluvias, pero no necesariamente de esa manera. Hay un evento muy puntual. Todos recordamos los eventos del Niño del 97-98, del 82-83. El evento del Niño tenemos registros de hace 500 años. El evento El Niño es un evento que por paleoceanografía tenemos registros de miles de años en el pasado. Entonces no es un evento nuevo, no es un evento que se genera tampoco por culpa del cambio climático, sí, pero sí se ve afectado por el cambio climático. Entonces, cuando tenemos estos cambios en el comportamiento del clima, es mucho más complicado puntualizar qué cantidad de agua va a precipitar, cuándo va a iniciar estas lluvias. Para eso debemos acercarnos un poco más a la época. En el 2015-2016 tuvimos un evento El Niño extraordinario, pero nadie lo recuerda. ¿Por qué? Porque no fue acompañado de lluvias.
Hubo el calentamiento, pero no hubieron las precipitaciones. Claro. No sabemos Sí, si esta vez vamos a tener el incremento de precipitaciones que se podría esperar. Es probable, sí es probable, pero tenemos que esperar estar un poco más cerca. Pero sí es importante que nos preparemos. Sí es muy importante que nos preparemos porque independientemente que no tengamos ese 200, 300, 500% de incremento de las precipitaciones, sí vamos a tener por lo menos un invierno o una época lluviosa normal, que ya es abundante. Entonces, sí es muy importante que de todas maneras estemos preparados. Aparte, como tenemos este incremento en la humedad en la atmósfera, este incremento en la temperatura, las precipitaciones van a hacer que normalmente los suelos estén un poco más saturados de agua, que sea un poco más complicado el tema de drenajes, y eso va a complicar definitivamente la situación de las precipitaciones para fin de año. Entonces, sí es importante que estemos preparados, pero todavía es muy temprano para adelantarnos a decir cuánto va a llover, cuándo va a iniciar las lluvias. Que un desastre, no podemos hablar. Exactamente, así es. Pero sí es importante que de todas maneras tomemos las previsiones del caso. Querido decía esto, ingeniero, porque esta mañana el subsecretario decía que entre finales de junio o julio podría ser la presencia del fenómeno del Niño. Lo que genera es la preocupación es que nos toparíamos con el mes de diciembre, en la que viene la estación invernal, que a juicio de los entendidos en esta materia sí podría ser fuerte. Y entonces el trabajo tiene que ser no hoy, sino que ya tiene que estar debidamente planificado. Por supuesto, claro que sí, definitivamente. Como decíamos, intentamos anunciar esto con suficiente tiempo de anticipación para que se puedan ir tomando las medidas preventivas del caso, para que todos, como indicaba inicialmente desde la ciudadanía, sepamos claramente que esto es una situación que vamos a tener esta temperatura por encima de los valores normales y probables precipitaciones también por encima de los valores normales, con las afectaciones que ya sabemos que suceden. En este año no tuvimos un evento El Niño declarado como tal a principios de año, sin embargo tuvimos las complicaciones que tuvimos por un incremento de la temperatura del mar y precipitaciones excesivas definitivamente. Entonces sabemos que esto es una situación que nos podría afectar. Gracias de mi parte. Jaime Velázquez, continúa, por favor. Gracias, Javier. Capitán, la verdad es que escuchándolo, lo que realmente se analiza, digamos, o se ve, es que si bien es cierto, el 90% de la probabilidad de que se presente el Niño va a ser en la época de invernal, no en la época seca, según lo que tengo entendido, según algunos meteorólogos que han dado su versión. ¿Es esto así o no? Es si estamos hablando de noviembre y no de junio y julio, como lo decía hace un momento Javier, que tenía pues lo que decía un conocido en la materia de meteorología. Bueno, a partir de ahora, del mes de junio-julio, se comienza a presentar el calentamiento en lo que es del Pacífico Central. En las costas del Ecuador, de Perú, en las costas de Sudamérica, este calentamiento ya está presente con relativa intensidad desde el mes de marzo. Pero el evento El Niño como tal inicia formalmente, podríamos decir, o con afectaciones globales a partir del mes de junio, con cierta intensidad que va a ir aumentando poco a poco conforme efectivamente nos acercamos hacia la estación invernal. Como decía, no se espera que a partir de junio y julio tengamos lluvias intensas en el Ecuador. Lo que podemos tener son lluvias esporádicas en diferentes lugares del litoral, como hemos visto que ha sucedido hasta ahora. En este mes ya no debería estar lloviendo en ciertas regiones, sin embargo, sucede. Lo que se esperaría nuevamente es que cuando ya empatemos con la estación lluviosa propia del Ecuador, de nuestra costa, que es justamente para finales de año, inicios del próximo año, si se dan las condiciones atmosféricas adecuadas, tengamos este incremento en las precipitaciones a causa justamente de este calentamiento del mar. Pero nuevamente, necesitamos estar más cerca de esa época, un poco más cerca de esos meses, para poder puntualizar específicamente la intensidad, la época y la duración de las precipitaciones que tendríamos ya para esa época. El tema nuevamente de estar preparados justamente para un escenario que con mucha probabilidad va a tener esa afectación. Por ese motivo, la alerta amarilla que está ya emitida justamente es con ese enfoque, con el enfoque de ir tomando las previsiones a sabiendas de que vamos a tener una condición inusual en el océano y probablemente en la atmósfera. Eso no significa entonces que no sabemos qué intensidad de lluvia vamos a tener. Lo que sí es cierto es que hay que prepararse, pero esa preparación, ¿cómo, capitán? Porque hay quienes decían, por ejemplo, hay que tener suficientes puentes Bailey, hay que comenzar a imaginarse qué puede suceder o lo que ha sucedido actualmente en ciertas ciudades del Ecuador. ¿Cómo prepararse? Porque se desbordan los ríos y se llevan puentes, sí, pero de ahí las casas y todo lo que ha sucedido, lo que hemos visto y hemos sido testigos, es muy complicado tratar de buscar una manera de prepararse, o cómo prepararse es la pregunta.
Sí, en realidad cada área, quienes normalmente vemos de esto y hemos analizado y estudiado los temas o los sucesos o los eventos que han ocurrido en el pasado, sabemos que cada área tiene su propia afectación. El sector agrícola, por ejemplo, tiene afectaciones muy severas en la producción, y hay medidas específicas que pueden tomarse justamente para el sector agrícola. Lo mismo lo que es la infraestructura vial, la ubicación de las viviendas. Existen medidas que pueden tomarse y cada una de las diferentes instituciones, incluso nuevamente los gobiernos locales, la ciudadanía que conoce, que vive en estos lugares, sabe qué medidas pueden tomarse para cada una de estas áreas. Del sector pesquero lo mismo. Lo importante aquí, como indico, es saber que esto tendría la probabilidad de ocurrir, un poco aprender de las experiencias anteriores sin necesariamente comparar. A veces es un error comparar con los eventos anteriores. El 97-98 ocurrió ya hace 20 años. Entonces, la situación, las circunstancias del país han cambiado mucho. La ubicación de las poblaciones, la infraestructura vial, y eso hace que las condiciones sean distintas. Es importante hacer un análisis actual y prepararse justamente para esa situación con la realidad que tenemos en la actualidad, la población que tenemos en la actualidad, las vías que tenemos en la actualidad, los recursos que tenemos en la actualidad. Sí es complicado, evidentemente, no es una tarea sencilla, sabemos que se están tomando las medidas en las diferentes áreas que corresponden, pero nuevamente lo importante es saber que este evento podría tener las consecuencias que un poco ya las hemos ido analizando o viendo en el pasado. Clarísimo, capitán. Eduardo, adelante. Quiero agradecerle su gentileza y amabilidad. No sé si tú tienes alguna inquietud, Enrique. Solamente consultarle que de verdad que se van a unir el niño con la niña y que vamos a experimentar. Sí, eso lo he visto. Sí, yo también lo he visto. Okay. Sí, entonces... No, una pregunta muy válida. Claro, o sea, usted se extrañó porque le estoy preguntando, sí. que es así. No, son eventos contrapuestos. Ya. Son justamente dos eventos totalmente distintos. De hecho, son parte de un mismo ciclo. El evento El Niño implica un calentamiento del Océano Pacífico a causa de alteraciones climáticas que ocurren a nivel global, como indicaba inicialmente. El evento La Niña es lo contrario, es un enfriamiento del Pacífico Central con esas consecuencias. Entonces, son eventos contrapuestos. Hemos pasado 3 años de evento La Niña, tuvimos durante 3 años de evento La Niña, y ahora lo que estamos iniciando es justamente en este momento, estamos en una época de transición y estamos iniciando lo que sería un evento El Niño. No hay una posibilidad de que ambos eventos confluyan o sucedan al mismo momento. Creo que eso queda clarísimo. Sí. Agradecerle su gentileza, su amabilidad, querido comandante, ingeniero, y pues, ¿sabe qué? Me ha parecido a más esclarecedor, tranquilizador todo lo que hemos hablado, ¿no? Bueno, sí, es importante, yo creo, tomar las cosas con la dimensión que corresponde. Es muy importante también que, muchas gracias nuevamente por la oportunidad de que a las instituciones locales, regionales, en este caso yo represento justamente, como indicaba, la región del Pacífico Sudeste, pero obviamente tenemos nuestros institutos nacionales que también proveen información. Es muy importante que la información sea justamente difundida por los medios locales. Los organismos internacionales hacen un enfoque global, pero nosotros tenemos la oportunidad y la capacidad de poder analizar las situaciones locales, lo que sucede en nuestro país, en nuestro territorio, y eso es muy importante, yo creo que sea difundido a la comunidad. Sí, para tranquilizar un poco, pero también para advertir de que no es un tema trivial tampoco, de ninguna manera, no es algo que no deba preocuparnos, sí debe preocuparnos, pero no necesariamente generar una alarma excesiva o una preocupación tan intensa. Más allá si de nos preparamos adecuadamente, es algo que vamos a poder sobrellevar y que nos va a afectar seguramente, pero va a ser algo manejable con las previsiones que se están tomando. Enhorabuena. Muchas gracias. Pagamos el corte, Javier, Jaime, regresamos enseguida, son las 9:44 de la mañana, aquí en I99.